Hola, buenas, ¿cómo están? A raíz de una serie de mensajes que me empezaron a llegar acerca de cómo se debe de segmentar el mercado, hubieron algunas personas, hombres y mujeres, que me estaban preguntando que querían iniciar un negocio y que no sabían cómo se tenía que hacer y que me pedían alguna sugerencia acerca de qué deben de hacer para poder segmentar o dónde poner el negocio, cómo deben de hacer para saber en qué lugar deben de poner un negocio. Hay una estadística que dice que el 80% de los negocios que se hacen en casa fracasan. Y básicamente la respuesta es porque forzamos el mercado, partiendo desde un punto. Normalmente la gente que arma negocios, microempresas, negocios pequeños, ellos no están preparados para hacerlo, solamente reciben un poco de dinero, tienen un poco de dinero o acceden a un poco de dinero y tienen que invertirlo. Entonces lo que normalmente hacen es poner un negocio, pero sin tener algunos elementos de juicio que les permitan poder hacerlo medianamente bien, ¿no? O bien. Entonces, a raíz de eso, me nació la curiosidad o la inquietud por hacer este video y poder explicarles mi forma de segmentar. Mi forma de segmentar está compuesta por qué es lo que dice la literatura, qué es lo que dicen los investigadores y mi experiencia personal sobre aquellos negocios que yo he puesto y he encontrado una forma de cómo se puede acortar el camino y saber exactamente dónde poner un negocio. Y acerca de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para eso vamos a imaginarnos que vamos a tomar como ejemplo un negocio, un centro de lavado de autos. Entonces, la idea es que con este negocio, con esta idea de negocio, vamos a recorrer el camino, el proceso para poder segmentar el mercado y ubicar en un lugar adecuado el negocio. Mi nombre es Robert Durán, asesor de negocios y asesor académico. He preparado este video y espero que les ayude. Lo primero, como dije, es tener una idea de negocio. Para este ejemplo, para este caso, para este video, ya tenemos el negocio. Es un centro de lavado. Entonces lo que necesitamos ahora es saber cómo vamos a segmentar el mercado. ¿Y qué cosa es la segmentación? No es otra cosa más que dividir el mercado en grupos que tengan similares hábitos, costumbres, necesidades. Entonces es aprender a separar el mercado por grupos de clientes que cada grupo son parecidos, tienen parecidas necesidades, se comportan de determinada manera parecida. Entonces vamos a aprender un poco a hacer eso. ¿Qué necesito saber? Necesito saber primero cuántos tipos de clientes hay en ese mercado donde pienso poner el negocio. Y segundo, necesito saber dónde están ese tipo de cliente que me interesa a mí. Primero es saber qué tipos de clientes hay y luego es dónde vive ese o dónde encuentro a ese tipo de cliente que me interesa a mí para mi negocio. Entonces, para el trabajo de la búsqueda de tipos de clientes, lo que tenemos que hacer en el caso, y aquí entramos en el tema del centro de lavado de autos, encontramos tres tipos de clientes. Por lo menos esos tipos de clientes fue los que yo encontré cuando hice la investigación y puse un centro de lavado de autos. Un primer grupo o un primer tipo de clientes son los taxistas, la gente que utiliza sus unidades para trabajar, gente que o bien es dueña del carro o bien la alquila para poder trabajar, y normalmente la gente que es dueña del carro aún la está pagando todavía. Ellos tienen sus propias características. Por ejemplo, algunas de ellas es gente que no demanda o no prefiere gastar mucho dinero en lavar su carro, o sea, no elige lugares caros para lavar su carro.
elige lugares que el promedio de pago sea normal, no muy caro ni muy barato, y algunos otros cuando alquilan los carros, ellos sí prefieren ir a los lavaderos mucho más económicos. No les importa la calidad del producto o del servicio, sino que se vea limpio. Otro grupo de clientes que encontré fue los dueños de autos, la gente que utiliza sus carros para movilizarse ellos mismos y a su familia. Ellos tienen sus propias características, también ellos son un poco más exigentes. Y otro de los grupos que encontré, otro segmento de mercado que encontré en la línea de lavado de autos, es las flotas de los autos, las empresas que tienen flotas de autos. Normalmente las empresas que trabajan distribuyendo productos, ellos son dueños o tercerizan la flota de autos. Entonces esos autos necesitan lavarse también. Un detalle que encontré en ese segmento de mercado, y fue lo que me desanimó de trabajar con ellos, es que ellos lavan sus carros, pueden ser en dos momentos: o muy tarde cuando regresan de trabajar, ¿ya? Regresan a la empresa, marcan tarjeta y todo eso, terminan de rendir sus cuentas y salen y ahí lo lavan, o a veces antes de ingresar, pero siempre al final de la tarde-noche, o lavan muy temprano por la mañana. Y eso ya me ocasionaba un problema, porque significaba que mis colaboradores, mi empresa de lavado de autos, tendría que quedarse hasta muy tarde para poder atenderlos, o abrir muy temprano en la mañana para poder atenderlos. Entonces eso ya me generaba un poco de problemas y de dudas. Entonces, evaluando las características de cada segmento de mercado, decidí quedarme con los dueños de autos. Cuando decido ese segmento de cliente, entonces ahora me echo a la búsqueda de dónde están, dónde viven, ¿ya? Yo tengo que saber cuáles son las características de esa gente para poder decir, esa gente con esas características, o sea, si son exigentes, que si pagan precio, que prefieren productos de calidad, insumos de calidad para lavar sus carros, que son detallistas minuciosos en el tema del cuidado de sus carros, que prefieren productos que no dañen la pintura, que no dañen la carrocería, que sean biodegradables, que no contaminen el medio ambiente. Entonces, una serie de características. Cuando terminas de definir cuáles son las características de ese tipo de clientes, ahí recién te echas en la búsqueda esa gente, dónde los encuentro, dónde hay más cantidad de gente con esas características. Y para eso hay que caminar mucho, hay que conversar mucho en diferentes lugares, zonas de la ciudad donde vivas o donde quieras poner el negocio, de conversar con mucha gente para ver si encuentras o te dan datos de dónde encuentras ese tipo de gente, observar mucho el mercado, mirar, tener los ojos muy abiertos y por último investigar. Si ninguna de las tres me da insumos o información contundente, entonces lo que tengo que hacer es investigar. Y cuando hablamos de investigar, podemos remitirnos a varias técnicas de metodologías de investigación de mercado. Entonces, la más recurrente, la más usada, es la encuesta. Entonces, yo puedo diseñar un formato de encuesta con una serie de preguntas y que me permitan a mí saber por zonas, por lugares donde quiero yo ir a pretender poner el negocio. Necesito conocer cómo es la gente de esa zona, entonces voy con mi balota de preguntas y comienzo a aplicar mi encuesta, y eso me va a botar números, ¿no? En esta zona hay cuántas personas que cumplen con esas características, cuántos tienen qué tipos de carros, cuántos lavan con qué frecuencia, cuántos prefieren tal cosa. Normalmente una encuesta me da datos cuantitativos, ¿ya? Pero yo necesito, además de eso, saber datos cualitativos. Cuando ya encontré una zona, una área geográfica que me da los números más o menos que me permiten decir si esta zona es interesante para poner el negocio, entonces yo necesito ahora ya tener una investigación cualitativa, y eso normalmente se hace con una investigación etnográfica, que no es otra cosa más que meterme en la vida de ellos. O sea,
observarlos minuciosamente, conversar mucho con ellos, ver cómo se comportan en el momento de que deciden ir a lavar, qué esperan, qué gustan, si son minuciosos, si son detallistas, si son ese tipo de gente que, oye, aquí faltó, aquí está manchado, mira, aquí el agua está chorreando, sécalo mejor. Es ese tipo de gente que prefiere esperar en un área cómoda, con servicios de internet, con cafecito, con revistas, con películas. Es gente que, o es ese tipo de gente que prefiere estar parado al pie de donde están lavando su carro para poder observar los detalles del lavado. O sea, ese tipo de datos me lo va a dar una investigación etnográfica y eso me permite conocer mejor a la gente para poder yo satisfacer mejor sus necesidades. Puedo hacer también una investigación geográfica y eso me va a permitir a mí poder saber, por ejemplo, cuántos negocios hay en esa zona, ¿no? Imaginemos que la zona que me parece atractiva porque contiene ese tipo de clientes con las características que estoy mencionando, esta zona que está, este mapa que está aquí en la pantalla. Entonces, con una investigación geográfica, geolocalizada, yo puedo saber cuántos negocios hay en esa zona, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen puedo ver yo que hay 3 negocios, ¿no? También con una investigación geográfica me puede permitir a mí saber exactamente cuáles son las zonas con los estratos más acomodados, ¿no? Hay sistemas que me permiten a mí saber eso. Y eso es chamba del consultor, del asesor. Y por ejemplo, solo como un dato nada más, las zonas medias mostazas son zonas clase media, ¿ya? Y las zonas celestes son clase media alta. Se supone que es gente que tiene mayor poder adquisitivo, por ende puede pagar un poco más. Y si se dan cuenta la lógica de este mapa, ¿por qué es importante? Yo podría determinar con esto que las tres competencias que hay en esta zona, en este mercado, están fuera del área de gente de clase media alta. Están en las zonas de clase media. Entonces yo podría tomar la decisión de poner mi negocio dentro de la zona de influencia de clase media alta, porque voy a estar más cerca de esa gente y esa gente ya no va a tener la necesidad de salir de su confort, de su zona, para poder acceder al servicio de lavado. Obvio, con las características que ellos requieren, que ellos necesitan, y es por eso que ya los investigué ya etnográficamente. Entonces, una posibilidad que me da esta investigación es que yo puedo saber exactamente dónde puedo ubicarme y según este ejemplo, podría yo tomar la decisión de ubicarme dentro de este círculo rojo, porque ahí está la mayor cantidad de zonas, de áreas celestes que indican que es gente que tiene capacidad media alta. Entonces, cuando ya decidí, ya encontré el lugar o la zona, porque no he encontrado todavía el lugar, cuando ya encontré la zona que me conviene más, ahí es donde yo tengo que echarme a buscar ahora qué lugar dentro de esa zona hay alquileres o locales para alquilar, para yo poder alquilarlo y poner el negocio ahí. Les mencioné en algún momento de que el 80% de negocios que los ponen en su casa fracasan. Entonces es más conveniente pagar un alquiler de local antes de forzar el mercado y poner un negocio en mi casa que quizás de repente la gente de mi zona no requiere el servicio que yo estoy brindando. Y si encuentras que tu zona, que tu casa está en una zona donde la gente que vive alrededor tuyo sí cumple con las características de los clientes que necesitas o que quieres, golazo, pues no saliste ganando. Pero normalmente sucede que no, normalmente sucede que siempre queremos forzar el mercado. Entonces, bajo esa lógica es mejor salir, buscar dónde están los bolsones de clientes con las características que a mí me interesan y poder alquilar un local ahí. Entonces,
Según esto, yo digo, ajá, ya, esta es la zona y he encontrado una casa o un local donde están alquilando y que está dentro de este radio de zona que me interesa a mí. Y es este punto rojo. En esa casa, ahí yo voy a alquilar ese local. Entonces, otra de las consideraciones que debes tener al momento de alquilar o de ver el lugar donde vas a ponerlo es, si estamos pensando en el centro de lavado de autos, donde tiene que haber muchos carros para lavar, entonces encontramos que cada círculo rojo es un negocio, una empresa, una institución. Eso quiere decir de que si yo me pongo en el punto rojo, quiere decir que miren alrededor mío hay un montón de bancos, escuelas, empresas, negocios, y obviamente cada empresa, cada negocio tiene un gerente y normalmente cada gerente tiene su auto, cada ejecutivo tiene su auto, y como yo estoy cerca, entonces van a poder, hay mayores posibilidades con una buena estrategia de captación de clientes, hay altas, grandes posibilidades de que esta gente, estas personas puedan venir antes de entrar a su trabajo, durante su refrigerio o al momento de salir de su trabajo. Y si yo desarrollo una cultura de confianza con mi empresa, podría yo llegar al extremo todavía de poder brindarles el servicio del recojo del auto. Con una buena relación con el cliente, el cliente me llama y me dice, oye, llévate mi auto y lávalo y luego me lo regresas. Yo puedo brindar ese servicio también. Entonces, es así como, de solamente teniendo una idea de negocio, yo puedo ir avanzando en el proceso hasta encontrar exactamente el punto, la casa, el local donde me interesa a mí ubicar mi negocio para poder tener mayores probabilidades de éxito. Eso ha sido todo en este tema. Les agradezco por la atención prestada. Espero que les ayude, no sin antes despedirme. Asesor en negocios, asesor académico para cualquier problema de negocio o de planes de negocio o planes de mejora, me tienen a su disposición. Muchas gracias.